viejo me lleva al aeropuerto con las órdenes, subite al avión, y ¿qué me dice mi viejo? Acordate quién sos. ¡Zum! Avión. Estoy pensando, me nombras a tu papá, pienso en tu familia en general, lo que habrá sido. Que difícil porque están chicos, ¿no? Y creo que la única forma de sacarte la duda si puedes o no es haciéndolo. Equivocarte te hace equivocar seguro, es imposible no equivocarte en tu vida, así que disfrutar siempre que vas a pintar, que es genial. Hola, ¿cómo les va? Con el frío que hace, no me van a negar que no está ideal para quedarse en casa tomando algo calentito y dejándose seducir con las historias de aquí y de allá. Hoy tendremos dos de esas que nos atrapan, nos seducen e invitan a la reflexión. Y este recorrido empieza en mi querida provincia, en Chubut. Fuimos hasta allí para escuchar a esas personas que son testimonio vivo de un momento que marcó un antes y un después en la historia argentina. Esta semana fue el aniversario del regreso de los héroes de Malvinas y nos pareció meritorio hacer un programa donde se dedique parte de nuestro viaje a ellos. Por adopción o nacimiento, quien es chubutense tiene ese sentido de pertenencia a Malvinas, ya sea en Comodoro, en Sarmiento, en Madryn. Todos aquellos que están en Chubut en general tienen un sentimiento especial. ¿Por qué este nexo tan directo? Sí, es cierto, y sabes que creo que tiene mucho que ver con la experiencia que vivió nuestra región, la Patagonia en particular, con la guerra de Malvinas, con lo que fue la guerra de Malvinas y el modo en que la comunidad supo afrontar y atravesar esa experiencia y bueno, lo que eso fue dejando en esa generación y en los que vinieron después. Bueno, hoy estamos en Puerto Madryn, donde está esta brisa típica de mar, va cayendo la tarde. Contame esto que ya me empezás a decir de la Patagonia y Malvinas. Madryn, ¿por qué fue clave? El 80% de los soldados que volvieron de las islas, finalizado el conflicto, lo hizo por el muelle de nuestra ciudad, el muelle Almirante Storni. Acá desembarcaron varios de esos contingentes de soldados y la comunidad madrinense supo recibirlos, generando unas jornadas muy significativas. Muchos vecinos tuvieron la intención, se trasladaron hasta el muelle Almirante Storni y si bien no pudieron acceder, digamos, en ese lugar particular, sí es cierto que los pudieron recibir, digamos, en su paso por la ciudad, cuando se trasladaban los camiones y los soldados iban allí, o en un lugar emblemático que tenemos en nuestra ciudad, que bueno, son unos galpones que están en el casco urbano, de unas barracas que funcionaban allí antiguamente, donde los tuvieron unas horas antes de ser trasladados a sus respectivos regimientos y donde la gente también se acercó, les brindó alimentos, les brindó un teléfono para que puedan comunicarse con sus familiares. Y bueno, y ese día, esas jornadas históricas han quedado registradas en la comunidad como el día que Madryn se quedó sin pan. Y así lo recordamos y bueno, y forma parte de nuestra experiencia particular con Malvinas. Y Mónica, entonces sí, vamos ahora al 84, al Madrinazo. ¿Cómo fue? Y mira, el Madrinazo fue una movilización que tuvo como protagonistas a la comunidad y a toda la gente del valle. También eso es importante decirlo porque bueno, tiene como una identidad local muy fuerte, ¿no? Porque se dio en nuestra ciudad, pero lo importante acá es que toda una comunidad patagónica de las localidades vecinas se movilizó repudiando la presencia de Estados Unidos en nuestras costas, en las costas argentinas. Y lo que es más significativo a la memoria de este tema es que esa flota norteamericana pretendía desembarcar en el mismo muelle donde habían desembarcado nuestros soldados en el 82.
Y bueno, y esa situación, ¿no?, generó obviamente mucha indignación en la comunidad, y el 10 de septiembre de 1984 se concentran en la plaza de la ciudad y caminan, bueno, vos conocés el muelle Almirante Storni, caminan 6 kilómetros hasta el muelle y bueno, y no los permiten desembarcar en nuestro muelle. Y bueno, y esa victoria, ¿no?, como la vive muchos de los protagonistas, ha quedado en el recuerdo de la comunidad. ¿Hay testimonios? Porque pasó acá en Madrid. Sí, por supuesto, podemos compartir algunas de esas historias. Tenemos, bueno, muchos vecinos que han participado también de esa movilización nuestros veteranos, nuestros soldados, también vecinos nuestros que imagínate, ¿no?, la experiencia que significa para ellos haber estado en la guerra y después encontrarse, ¿no?, con esa flota norteamericana, que era una flota de guerra, y bueno, y poder expulsarlos de las costas era un acto de soberanía, ¿no?, de reivindicación muy fuerte. Bueno, voy en busca de esos testimonios, agradeciéndote por este pantallazo de la historia que es tan importante para la región. Muchísimas gracias y bueno, que disfruten. Cuando uno piensa en Puerto Madryn y este lugar explícitamente, si hablas de Malvinas es como retroceder en el tiempo y te genera mucha emoción. A uno que conoce la historia, pero a vos en primera persona. No, Malvinas es un antes y un después de una vida, de mi vida, digamos. O sea, a nosotros nos marcó a fuego lo que fue Malvinas. La verdad que tuvimos, no sé si habremos nacido bien o nacido mal en ese momento, pero en la historia estuvimos nosotros, ¿no? En ese momento se cumplía con una ley nacional del servicio militar y de hecho, bueno, se hacía la colimba, digamos, la famosa colimba, que después se sacó, pero en realidad nunca nadie iba a imaginar que ese entrenamiento que nosotros teníamos en el regimiento lo íbamos a llevar adelante en Malvinas, ¿no? Y de pronto se desató la guerra. Vos fuiste como soldado. Yo fui como soldado, yo era clase 62, yo estuve en el Regimiento de Infantería 25, a las órdenes de Mohamed Ali Zeineldin. El Regimiento 25 tuvo una participación muy directa, muy exclusiva sobre Malvinas. Fue el regimiento que más gente llevó y dentro de ese regimiento donde se preparó la toma de Malvinas. Y planificaron o proyectaron esta toma en Malvinas, pero la defensa... La defensa fue de lo que no se estaba preparado, porque era un reclamo de 150 años que se debería hacer a nivel Cancillería y no, se hizo el reclamo por la fuerza. La idea era entrar a Malvinas, tomar, izar la bandera argentina y salir. Eso es lo que se pensaba, ¿no? Y de pronto no, de pronto el presidente en ese momento, Galtieri, se emocionó y dijo, no, las tropas se quedan, pensando que Inglaterra no iba a venir. Y Inglaterra inmediatamente emprendió el viaje para Malvinas. ¿Y cómo te enteras vos o cómo es para vos todo ese proceso? Nosotros al principio en Malvinas vivíamos en el pueblo, en Puerto Argentino, pero cuando se enteran de que vienen los británicos, inmediatamente nos sacaron a tomar posición, que a nosotros nos tocó la parte del aeropuerto, que era una bahía, una entrada, que era el punto donde ellos creían que iban a tomar Malvinas los ingleses, ¿no? De hecho, fue lo que más bombardearon. O sea, ¿Vos estabas ahí? Nosotros estábamos ahí. Vos me estás diciendo que muy cerca tuyo, en ese aeropuerto, tal vez hubo alguna bomba, algún explosivo. Todo lo que cayó en Malvinas cayó ahí donde estábamos nosotros. La tierra temblaba. Era todo el tiempo, de noche tipo 7 de la tarde o un poco más temprano, empezaban las fragatas navales a bombardear, le llaman el hostigamiento, el ablandamiento de playa, y de día eran los ataques aéreos, era constante, a la hora de la comida, y a cada segundo era caer bombas sobre el pozo. Y nosotros nos resguardábamos en el pozo de Zorro que teníamos, y también teníamos que estar atentos porque generalmente atrás de un bombardeo podía venir un desembarco. Entonces nosotros hacíamos guardia a la entrada de esa bahía a 20 metros de un campo minado que se había minado por el ejército. Y bueno, había que tener miedo a los buzos tácticos, a
al desembarco silencioso que se le llamaba, y el miedo a ser degollado, ¿no? Porque esa era la consigna de nuestro jefe, decir, bueno, no mueran degollados, así que no había que dormirse, pero también con 15 grados bajo cero, todo húmedo, con un clima muy frío, con mucha lluvia, mucha humedad. ¿Y tu función cuál era? ¿Cuál era tu trabajo, digamos? Mi función, nosotros teníamos un cañón Sekalski 105 que apuntaba hacia la entrada de la bahía. Ese cañón no se usó más después de Malvinas, porque donde tirábamos nosotros un proyectil, largaba el fogonazo y por supuesto el enemigo te veía a distancia. Tirábamos 3 o 4 proyectiles y teníamos que cambiar de posición porque te bombardeaban esa zona. Era muy precario y aparte, bueno, teníamos una radio para pasar información porque nosotros éramos 4 soldados que estábamos cerca de la playa y todas las otras secciones estaban a 200 metros más atrás. O sea, nosotros éramos como observadores adelantados, éramos 4 soldados, 2 cordobeses, 2 de Chubut y un cabo. Y bueno, de esa manera estábamos ahí, no sé si no teníamos posibilidades, ¿no? Si desembarcaban por ahí. Y en cuanto al madrinazo, ¿cómo fue eso o qué pasó? El madrinazo fue algo muy importante para Madryn, pero bueno, yo en ese momento no estaba mi compañero Sixto. Sixto, vení. Ah, bueno, él andan todos por acá. Sí, sí, él estuvo en el madrinazo. Sí, bueno, ¿Vos estuviste ahí? Sí, yo estuve en el madrinazo. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, mira, el día del madrinazo yo estaba trabajando. Yo trabajaba en una empresa de albañilería, que era eso, ¿no? Y bueno, resulta que me escucho por la radio mientras estaba en la obra que la gente se estaba agrupando, porque esto salió repentino porque venían los barcos de la banda UNITA, que era en ese momento, que eran los barcos norteamericanos. Y bueno, la gente se empezó a juntar toda en la plaza y empezaron todos a venir para el lado del muelle y vinimos, bueno, todos caminando en caravana, en vehículos. Bueno, estaba su prefectura, no dejaba entrar primero a los que primero llegaron. Bueno, después era tanta la cantidad de gente que al final ingresamos todos al muelle y bueno, empezamos a correr para adentro y después ya su prefectura no pudo parar a tanta gente. Y bueno, llegamos allá, lo primero que atinamos era tirarle a los barcos con lo que había. Yo me acuerdo que llevábamos un bolso que había levantado y la marmita, que era... Yo tenía la marmita del ejército, que era la que nosotros usábamos para comer, y los cuchillos, así que le tiré con la marmita, el bolso, todo lo que tenía. Lo que había le tirábamos. ¿Y cuál es el orgullo más grande que le genera, en tu caso, haber pasado por Malvinas, luego estar en el madrinazo, en tu caso por Malvinas? ¿Cuál es el orgullo más grande que tienen de ser parte de esta historia? Mucho sentimos en lo patriótico cuando nos empezaron a tirar, cuando empezamos a ver gente nuestra que caía y de esa manera uno sacó fuerza y ya tomando la posta de decir, bueno, no volvemos y bueno, que pase lo que tenga que pasar, todo. Pero muero por algo. Si tuvieran que ir nuevamente a luchar por la patria, ¿lo harían? Sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. Sí. Hoy tenemos mejores motivos. En aquella época teníamos 18 años, estábamos cumpliendo un régimen de una ley argentina del servicio militar. Hoy tengo familia, tengo más patriotismo que nunca, ¿no? Más con Malvinas. Bueno, les agradezco por abrirse a contar todo esto que sé que es muy fuerte y me aconsejaron ir para Rawson, así que me voy a ir al Museo del Soldado. ¿Está bien? Sí, ¿Fue un buen consejo? Está muy lindo, Sí, está sí, muy muy lindo. Está muy Bueno, lindo. muchas gracias. Dale, gracias. No, gracias. Qué increíble. Por momentos parecieran relatos de una película. Sin embargo, no lo son. Qué difícil habrán sido no solo aquellos días, sino la vuelta, ese regreso con un sentido de patriotismo intacto, con la tranquilidad de esa certeza de haberlo dejado todo y más, pero con el gusto amargo y la impotencia de no haber conseguido lo querido. En su regreso, muchos de estos héroes que estuvieron en Malvinas no podían hablar. Les costaba contar lo vivido, expresarse, porque la mezcla de sentimientos o el miedo a no tener ese espacio los intimidaba. Por suerte, y con el paso del tiempo, tenemos la bendición de escucharlos y honrarlos justamente, brindándoles tiempo
oído y sobre todo profunda admiración. Continuamos con más historias de aquí y de allá. Y en esta oportunidad, para junto a Nati sumergirnos en el mundo del arte. Algo que de por sí a ella le fascina. Prepárense los creativos porque probablemente a más de uno, luego de verla, les dará curiosidad. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Nati? Todo bien. Hoy me propuse conocer un poco más sobre el arte urbano. Y me dijeron que vos sos el referente en esto, así que me mandaron acá a hablar con vos. Dale. ¿Vos cuánto hace que empezaste? Y pintar hace ya 2 años. 2 años. Sí, y con el tiempo fui conociendo gente y aprendiendo bastante del ámbito, está bueno. Pero imagino que antes en tu casa dibujabas, hacías Sí, algo. siempre, desde que soy chico, en el colegio ni estudiaba y pintaba todo el día, dibujaba. ¿Y cuándo fue la primera vez que agarraste un aerosol? ¿Te acordás? Y la verdad ya ni me acuerdo, habrá sido hace 5 o 6 años, jugando, saliendo a la calle con amigos y haciendo un poco de ¿De vandalismo? Sí. Ah, porque lo relaciono mucho con eso. Sí, y es la puerta de iniciación para entrar un poco al arte urbano, fue lo que nos permitió a todos a empezar a pintar. Jerónimo, Sí, alias Tecas. tecas. ¿Por qué? Es una palabra que inventé que viene de la parte de lo que fue cuando era a mi infancia, pintaba graffiti y eso, y viene por el tag. Y empezaste, como dicen, en este mundo del arte callejero, como vandalismo, lo que hacías. La parte vandálica es una parte que es inevitable, es como algo que comienza como para poder practicar o lo que sea, pero siempre en espacios como las vías del tren o lugares abandonados, ese tipo de cosas que no eran molestos para nadie, digamos. En tu caso, Fío, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Ya dibujabas de chiquita? No, me gustaba observar, pero no sabía que dibujar o pintar era lo que más me gustaba hacer. O sea, terminé el colegio, empecé a estudiar diseño de imagen y sonido y después empecé a pintar en la calle y me encantó y entonces empecé a dedicarle todo mi tiempo a eso y hasta trabajar de eso, poder vivir de eso. Paulo, de los muralistas que tuvimos hoy, el único extranjero sos vos, que sos de Perú. Sí, bueno, más o menos de casualidad porque vine como hace 2 semanas para Arte Va, Sí. Con un proyecto que tenemos de una galería sobre arte amazónico y yo me tomé unos días más para poder hacer mi trabajo en la calle, ¿no? Que es Y lo acá que- nos dejaste un recuerdo, digamos, tuya. Sí, tenía ganas de pintar. Estuve haciendo unas colaboraciones y este es lo único que he pintado como que solo. ¿Hace mucho que pintás? Empecé en Buenos Aires. ¿Sí? Sí, como hace 6 años. Como que vi mucho arte en la calle y me motivó a hacer, ¿no? Yo antes hacía trabajo digital, solamente digital, pero siempre tuve como que esa noción de hacer arte más tradicional. Y hacer arte urbano es como que, ¿no? Era lo que más me venía bien a mí en ese momento. Alan, quizás la señora que está mirando el programa dice, a mí me pintaron la pared de acá del costado y la verdad que no me gustó nada, es un acto de vandalismo total. Y quizás hay otra gente que tiene sensibilidad y lo considera un arte a todo lo que ustedes hacen. ¿Vos qué pensás? ¿Lo considerás un arte? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Yo siento que es un arte, es mi manera de expresarme. También es un poco vandálico en ciertos puntos, en ciertos contextos, porque irrumpimos en lo cotidiano y en lo establecido de una casa que no se puede pintar. Marcos, estabas muy concentrado y yo te saqué de tu trabajo porque quiero que me cuentes más sobre vos, más de lo que haces, de cómo llevas el arte en tu vida. Bueno, yo agarro desde que soy chico,
Me interesa dibujar, siempre me interesó el graffiti, empecé con eso. En el 2000 empecé con mis amigos, agarrábamos aerosoles y pintábamos en diferentes partes de la ciudad. Sí. Después empezamos a usar la ciudad como, bueno, básicamente como nuestro lienzo urbano. Me gusta mucho pintar naturaleza, pájaros, peces. Y eso también está conectado con el hecho de que me gusta mucho pescar, me gusta mucho estar en la naturaleza, me gusta surfear. Entonces por ahí todas esas cosas de una forma inconsciente las vuelco en la pared y uso el muralismo como una herramienta de expresión y de comunicación. ¿Y cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? Y un poco puede ser desde la decisión de buscar un estilo, una técnica desde el dibujo, la pintura, que eso a veces se aprende de la forma clásica, que es siendo un profesor o pintando mucho, pero yo siento que la verdadera forma de aprender es estando en la calle, pintando todos los días, conociendo los códigos que están pasando en la calle, lo que le pasa a la gente, las paredes que son todas distintas, y eso te termina haciendo aprender el código y la forma de trabajar en la calle. ¿Y cómo fuiste creando tu identidad, tu estilo? El estilo empezó a surgir a partir de dibujos que hacía como de cartografías o mapas. Entonces, en los estudios en la universidad, cuando estudié Bellas Artes en el IUNA, empecé a trabajar como con vistas aéreas y todo relacionado con la ciudad, como la influencia de la calle o la información, el sonido, un montón de cosas que nos rodean en el espacio y el entorno que vivimos. Y entonces a partir de eso fue como que todas esas vistas aéreas de las ciudades y eso fue arrastrándose como a la cosa de la tecnología y todo ese tipo de cosas, que ahora por ahí el trabajo que hice hoy fue como más relacionado con la figura humana y como algo enganchado a la figura humana como que representa la tecnología. Suelo pintar animales como en movimiento, que se transforman tal vez en otras formas que no tienen una definición concreta. Pero sí que siempre se mezclan con figuras orgánicas, con hojas, con ramas, como que me gusta la idea de movimiento y de expresar algo vivo. Siempre me gustó pintar personas, Sí. pero bueno, antes no me salían como ahora quizás. Bueno, pero esa es la experiencia. Claro, exacto. Pero sí, siempre, no solamente mis dibujos, mis pinturas también tienen que ver con un poco el tema melancólico. Hace rato pasó una señora y me dijo, tu pintura es muy triste, y está bien que se sienta eso, ¿no? Esta en especial tiene que ver con, bueno, es una amiga la que pinte, pero toda la atmósfera gira en torno al recuerdo, ¿no? Que más o menos es temas que me interesan, recuerdo, la poesía. Imagino que pintar un rostro, lo más difícil es llegar a buscar la expresión. ¿Cómo se logra eso? Bueno, las fotos, por ejemplo, que yo utilizo, porque mi trabajo es bastante fotográfico, las tomo yo, así que ahí tengo como que el juego ese de poder ir probando. Obviamente, por lo general pinto personas que conozco, que son familiares, que son amigos, o bien cuando voy a un lugar donde por primera vez busco por ejemplo, he viajado a algunos países y me he tomado un tiempo, como 3 días, 2 días, para conocer a las personas del lugar y quizás alguien que me interese por cualquier motivo pintarlos, ¿no? Porque hay algo que como que me conecta a ellos y también me ayuda a entrar en confianza para poderles pedir la foto, ¿no? Creo que está bueno, y es importante aclarar, que este tipo de obras, de no hacerlas con el permiso correspondiente, dejan de ser una expresión artística para ser vandalismo. Una vez resaltado eso, quiero que nos cuenten qué les parece todo este mundo al que Nati nos llevó. Y si, salvando las distancias, se suman con una foto de algún cuadro que tengan en su casa, algún mural que les guste o hasta incluso un dibujo de sus hijos. Vaya expresión artística si las hay. Dale, ¿te prendes? Recordá que para compartir la foto en el Face, nos buscas como Historias de Aquí y de Allá.
Muy bien, luego de la pausa continuamos nuestro viaje. Para ello regresamos a Chubut. Y así como estuvimos en Puerto Madryn escuchando testimonios, también nos fuimos a Rawson para visitar el Museo del Soldado de Malvinas y seguir investigando más sobre este tema. Hola, Milton. Buen día, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, bienvenidos. Muchas gracias. Me han hablado tanto de vos. Recién, bueno, estuvimos con Mónica y nos contó sobre la historia, sobre Malvinas, que es tan importante en esta provincia. Y vos también sos emblema, porque estuviste en el suelo, estuviste allí. Y bueno, y de Malvinas, a una pequeña Malvinas que tenemos acá en Rawson, en el Museo del Soldado de Malvinas, acá en la provincia del Chubut, que fue el primer museo con la temática del soldado de Malvinas en la Argentina. Bueno, que también es una forma de reivindicar, ¿no? Justamente, no reivindicar la guerra, no reivindicar las acciones bélicas en sí mismas, sino, bueno, quiénes éramos los que estábamos en esa época saliendo de la escuela y aprendiendo la marcha de las Malvinas, y de repente vernos involucrados en una guerra con características mundiales, digamos, ¿no? Bueno, y justamente cuando vos decís y hablás de los chicos que salen de la escuela, ¿cuántos años tenían? Y el Colimba empezaba a hacer el servicio militar a los 18 años. Meses más, meses menos o hasta un año, siempre y cuando no hubiera pedido una prórroga por estudio. Bueno, pero además en tu caso hay un plus, porque tenés descendencia galesa, algo también propio de esta provincia. Los galeses se van allá con la revolución industrial, la búsqueda estrepitosa del carbón, hierro. De Gales justamente llegan a la Patagonia para conservar la cultura y la tradición, Y escapando. Sí, de ingleses. escapando, exactamente. Escapando de la atrocidad de aquel momento, 1865, de lo que era la vida de un pueblo históricamente muy cultural, muy religioso, muy pasivo incluso, que se veían oprimidos por un gobierno inglés en ese momento y hasta el día de hoy, que lo único que quería era el carbón de las minas, etcétera, etcétera, y salen, escapan. Sí. Tenían prohibido hablar galés en aquella época, tenían prohibido cantar, tenían prohibido sus símbolos. Bueno, justamente, como gales, como soldado de Malvinas, en esta doble cara y doble faceta que tenés, quiero que en primera persona me cuentes cómo fue y qué ocurrió. Si te parece, vamos ingresando. Pero cómo no, bienvenidos. ¿Recuerdan cómo era la marcha de Malvinas? Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas. Te escucho cantar la marcha y con tanto orgullo, pero en aquel entonces tenías 19 años. ¿Sabías de qué se trataba Malvinas? Bueno, ahí entra en juego esto, la escuela, la no escuela, la familia, qué hacías vos hasta ese momento y demás. El caso específico mío, como venía de familias galesa, inglesa, gallega, haitana, de la Patagonia, había muchos kelpers que venían a la Patagonia nuestra a estudiar a Comodoro, a Trelew y demás. Entonces la gente de Trelew sabía que teníamos kelpers, los isleños, trabajando acá. Y entonces había una comunicación, acá en la Patagonia mucho más que en el resto del país, por una cuestión de cercanía. Pero en el resto del país, algunas cosas se enseñaban y no se enseñaban de acuerdo a la maestra, de acuerdo a los profes que tuvieras. La marcha de Malvinas, sí, la marcha de Malvinas existía, se cantaba en las escuelas en esa época. Los mapas, los dibujitos, ¿hablaban del tema? Sí, hablaban del tema. Entonces, nosotros en el museo explicamos la primera parte de esa. Digamos, en el contexto, desde la educación se brindaba, después dependía como de cada joven, sí, según lo que me decís de la familia o el punto en la Argentina donde vivían también. Sí, y ¿no? los kelpers me mencionás, Sí. Hoy se sabe que son aquellos que habitaban la isla. Exactamente, porque viene de la palabra kelp, que es un tipo de alga que está en las costas de Malvinas. Entonces ellos son los de las algas, los kelpers. Bueno, y en eso de que vos me estás diciendo el contexto, ¿cómo te enterás? ¿Cómo es esto de que ibas a ir a Malvinas o qué pasa? El día 2 de abril, a la madrugada, me despierta papá y me dice: Milton, ha habido un problema militar, toman las Malvinas, seguro que te vienen a buscar, pues yo estaba en el distrito militar, operaba radios y... Ah, vos ya tenías alguna relación. Digamos. Claro, yo era Colimba viejo, ya hacía un año que estaba, ya me estaba yendo,
y manejaba algo de las radios del ejército. Había sido mi ocupación durante el año de servicio militar. Las radios, radio operador, con el lenguaje, con la parte técnica de las radios. Pero como a su vez, Trelew, pueblo chico, más en la época, sabían de la comunicación con Malvinas y me conocían como bilingüe. El profesorado de inglés funcionaba en mi casa. Yo voy vestido de civil porque no tenía supuestamente la ropa antártica que seguramente me iban a dar. Todavía la estoy esperando. Y voy de civil. Mi padre me lleva al aeropuerto porque el distrito militar no tenía en ese momento, o no querían, o no tenían vehículo para llevarme hasta el aeropuerto. Mi viejo me lleva al aeropuerto con la orden, subite al avión, y ¿qué me dice mi viejo? Acordate quién sos. ¡Zum! Avión. Comodoro, 2 o 3 días después, Comodoro Malvinas, para entregarle un jeep a un capitán médico, y ahí ya quedo. Y como gato entre la leña, buscando dónde hacer traducciones, y bueno, quedo en el grupo de radio y traducción. Estoy pensando, me nombras a tu papá, pienso en tu familia en general, lo que habrá sido, que difícil porque están chicos, ¿no? Sí, aparte, a ver, no íbamos a la guerra. Los ingleses no van a venir a unas islas llenas de kelpers, que son ciudadanos de cuarta, que ni siquiera pueden pedir permiso. O sea, para entrar a Inglaterra tienen que pedir permiso. Los ingleses no van a venir. Entonces no íbamos a una guerra en un primer momento. Íbamos a hacer una toma de posesión, íbamos a marcar soberanía. Yo iba a hacer todos los contactos necesarios que hicieran falta para traducir y nada más. Bueno, pero ese viaje no fue tan así como pensaban. Vamos así. Y me seguís contando. En ese contexto, con otras distancias y otros tiempos y otros modos de comunicación, pensaban que los ingleses no iban a llegar. No, que iban a venir. O lo veían como algo lejano. Tal cual. Pero llegaron. Llegaron. A los 15 días, 10, 15 días, ellos empiezan a armar su flota y llegaron. Fueron llegando poco a poco. Y entonces, vos ahí y todos se dan cuenta que empezaba la guerra. Claro, pues escuchamos un ¡pum! Salimos todos, ¿viste? A mirar, ¿qué pasó? Uy, mirá, pasó un avión y tiró una bomba y se incendió en la zona puerto un depósito, un tanque de combustible. Ahí, intuyo, no sé, que empezaste a hablar con conocidos, con los que estaban ahí, empezás a relacionarte. Contame cómo era eso, ¿qué lo vivías? Y yo en ese momento ya estaba en Casa de Gobierno, donde estaba el general Menéndez y el equipo de gestión de lo que después yo me entero que era nada más que gobernación de las islas, no era el jefe militar. Vos me dijiste que no fuiste con uniforme, que estabas ahí y que te dan algún... Voy vestido de civil. ¿Cómo se vivía? Yo salgo de Trelew vestido de civil porque en el distrito militar de Trelew no teníamos la ropa supuestamente antártica y todo lo demás, que era lo que uno tendría que llevar para un clima frío. Entonces se suponía que o en Comodoro o en Malvinas me iban a dar la ropa adecuada, a mí y a todo el resto de los colimbas. ¿Y qué nos terminaban dando? Nos terminaban dando botas de goma, nos terminaban dando zapatillas. ¿Esos elementos de qué son? Eso es lo que teníamos en Malvinas, que era lo mismo que teníamos acá. Yo cuando trabajaba en la chacra me ponía esas botas de goma, cuando iba a regar los surcos de papa. Y cuando íbamos a jugar al fútbol, el canchero el que tenía flecha, porque mirá que esa puntita pateaba fuerte. Eso. Con eso estaba. Claro, y los borceguíes. Pero los borceguíes que teníamos no eran borceguíes para el agua, no eran para el barro. De ahí viene la gran dificultad en ese momento y en la posguerra del famoso pie de trinchera, porque estabas todo el día con los pies en el barro y en el agua, y los borceguíes que tenías no resistían al agua. Sí lo resistían las botas de goma. ¿Y la alimentación? Y bueno, lo que se podía. El mayor problema era la comunicación de un pozo zorro a otro y cómo hacer para llevarle la comida. Entonces estaban esas ollas grandotas en las cuales en la cocina de campaña se cocinaba un guiso, lo que se podía, y de ahí te lo iban repartiendo o vos te lo tenías que ir a buscar. En muchos casos se sacaban el casco y dame un poco de guiso en el casco. Islas Malvinas, tanta historia. La Gran Malvina y la Soledad. Si habrás estado por aquí, cuántos nervios, cuántas historias, ¿no? Guarda este lugar. Y entre una y otra, el estrecho de San Carlos, muy famoso en la historia porque fue en la zona en la cual los ingleses logran desembarcar. En esos barcos, en uno más que en otro, llegaba la flota galesa.
dentro de la Gran Bretaña venían los escoceses y venían los galeses, que eran lo que a nosotros en la Patagonia y en la colonia nuestra de acá de Chubut nos llegaba muy de cerca. Tan de cerca que la tropa galesa perteneciente al ejército de la Gran Bretaña tenían prohibido hablar galés. No podían hablar galés. Pero entonces, ¿ellos por qué venían acá? Porque pertenecen a la Gran Bretaña y ellos tienen que... Qué contradicción habrá sido, ¿no? Terrible. Que me parece tan apasionante poder tomar magnitud de esto, porque no solo en tu caso como descendiente de galeses, defendiendo a la Argentina doblemente de los ingleses, sino también para ellos. Sí. O sea, teniendo ese dominio inglés, ir a defender, o sea, levantando la bandera en verdad inglesa. Tienen que defender a la corona. Pero sabiendo que en la Argentina hay un lugar que guarda su cultura. Bueno, pero en nuestra historia, si recordamos las invasiones inglesas, ¿cuántos de los que quedaron prisioneros después se quedaron en Argentina y se quedaron viviendo? Y William Brown, que arman toda nuestra flota de guerra, era irlandés. Digamos, era gente que de alguna manera se iba y escapaba de esas atrocidades que vuelven a ocurrir hoy en día en Europa, en general, con todos los inmigrantes y los que salen de un país. ¿Por qué te vas de tu país? Y porque algo te pasa en ese país que te están matando. Bueno, hablando de escapes, dentro de los temas, hay un escape que fue el tuyo y que fue en el regreso. ¿Cómo fue eso? Llegamos a Puerto Madryn. Yo intento, al bajar del barco, de que los soldados que éramos de acá de la zona nos dejen ir a casa. Yo volvía ya con 50 kilos, había perdido 20 kilos ya en Malvinas, y muchos enfermos y heridos, y no nos dan el permiso. Tratamos a través del coronel y de la gente del Distrito Militar Chubut lograr que los soldados de la zona se queden. No, todos tenían que ir de vuelta a sus batallones y demás, a engordarlos, a lavarles la cabeza, chiqui, machaque, y entonces yo me escapé. Y mi familia no sabía nada, obviamente, estaban esperando. Es más, cuando yo llego a casa no había nadie, así que me voy a la casa de mi hermana y recién ahí encuentro a alguien. ¿Y cuando la ves a ella? Habrá sido una emoción, esos abrazos con hermanos que... Terrible. Hasta el día de hoy debe sentirlo. Hasta el día de hoy. Eso, y vos sabés qué otra cosa, es el día de hoy que yo a mi hermana le tengo que pedir disculpas todos los días, y a Oscar Pablo y a Nervi, creo que era el chofer que venía manejando el auto, venían con las ventanillas abiertas, pleno junio. Yo, ¿pero por qué con la ventanilla abierta, con el frío que hace? Y recién me doy cuenta cuando en la casa de mi hermana yo me baño. Me baño y queda toda mi ropa de 74 días, por más que me había bañado una vez arriba del barco, pero me había puesto la misma ropa. Salgo del baño, queda mi ropa ahí, el vapor, el calor y los vaos de mi ropa. Cuando vuelvo a entrar al rato al baño y siento lo que era mi propio olor después de 74... No. Claramente quisieron decir nada. No me decían nada. Y venían con la ventanilla abierta, pobres changos. ¿Y cómo la comunidad en sí, cómo sentiste que los recibió? Y bueno, en ese día en Madryn fue el famoso día que Madryn se quedó sin pan, se quedó sin harina. Y hay fotos que te van contando al respecto de que el pueblo de Madryn sale, cuando se van enterando, porque se van enterando de a poco, está bien, pueblos chicos, ¿no? Pero empiezan a haber movimiento de camiones, una cosa y la otra, y muchachos, ¿qué necesitan? Y por los alambrados nos empiezan a tirar cosas, cigarrillos, pan, factura, torta frita, o cuando van los muchachos en los camiones o en los colectivos, te van dando pan, y se quedaron sin pan. Milton Rees es una de las tantas voces que merecen nuestro reconocimiento. Y qué importante es que se dé el lugar y el respaldo a un museo de tales características. En Chubut se da algo particular, porque muchos son los descendientes de los colonos galeses. Y recuerden que justamente vinieron a estas tierras en épocas de la Revolución Industrial, al sentirse avasallados por las potencias. Años más tarde, y hasta casi pareciendo algo insólito, una guerra los volvió a enfrentar. Será por ello, por esa defensa de lo propio, de la cultura, de los valores, de la nación, que escuchar a Milton causa mucha emoción. Mediante él y los testimoniales que hoy escuchamos, queremos destacar nuestra admiración a los héroes de Malvinas y sus familias, sabiendo que muchos fueron los involucrados y que en otro programa esta temática la volveremos a desarrollar.
¿Y cómo sigue su sábado? Gracias a todos los que se suman a nuestro Facebook de historias de aquí y de allá. Recuerden que la consigna de hoy es compartir una expresión de arte. Momento de dejarnos llevar por la imaginación en el último bloque de historias de aquí y de allá. Junto a Nati, conoceremos más sobre el arte mural. Yo que mucho no conozco de todo esto, ¿qué es más difícil, hacer grafitis y un arte gigante o fijarte más en los detalles, estar en cosas más chiquitas? A mí puntualmente me es difícil pintar un cuadro, siento que me es mucho más difícil que pintar una pared de 10 metros de altura. Por un tema de yo estoy acostumbrado a lo físico, de moverme y que sea, digamos, bruto a la hora de pintar, que agarro un pincel, lo lleno de pintura y paso contra la pared. En cambio, en un cuadro, en un bastidor, yo tengo que controlarme, ser puntual, estás como más concentrado en algo muy chiquito y algo que por ahí haría en 2 segundos en movimiento, ahí lo tengo que hacer más como que estás más meticuloso. limitado. En mi forma de trabajo, sí. Nosotros te vimos que empezaste desde cero, con la pared en blanco. Sí. ¿Cómo es tu técnica? ¿Cómo vas arrancando a hacer la obra? Bueno, primero veo la pared, veo un poquito el lugar. Teníamos temática libre en este caso, entonces me fijé un poquito qué era lo que iban a hacer los chicos y decidí pintar un pez. Tenía pensado hacer otras cosas, pero me terminé decidiendo por el pez y lo marqué también y empecé a rellenarlo con látex, pinceles, aerosoles, todo técnica mixta. Generalmente tengo siempre un concepto o una idea, entonces la trabajo en papel o a veces improviso sobre la pared y los materiales que recurso usando siempre son una base de látex o hidroesmalte que se usa con pincel o rodillo y después con aerosol hago todo el delineado y trabajo más delicado, digamos, de la obra. En mi caso es trabajar desde una foto de la pared que lo paso a la computadora y después con, por ejemplo, Photoshop empiezo a generar como bocetos de composición, de figuras con fotografías que a mí me llaman la atención. Yo generalmente trabajo con fotos de mujeres, modelos, y empiezo a editar, a modificar, a jugar un poco en la computadora, viendo la composición de la pared, la forma de la calle, el barrio, todo, y voy a sumar todos esos elementos para componer algo. Yo creo que mi estado emocional está totalmente plasmado en la pared. ¿Lo volcás todo ahí? Sí. Funciona así mentalmente para mí. ¿Te pasó alguna vez que terminaste de hacer una obra, no te gustó y pintaste todo de blanco y hiciste otra cosa? Me pasó que empecé a dibujar por ahí y a veces hay que retocar, entonces borramos todo de nuevo y lo arreglamos. Eso es lo bueno de la pintura, que puedes hacer capa por capa, entonces siempre te da la posibilidad de arreglar algo que quedó mal. ¿Qué pasa, Alan, cuando están en acción, cuando están pintando y cómo es la reacción de la gente? Hay gente, me imagino, que se para a mirarlos, a sacar fotos. Sí, realmente la calle tiene todo. Es la gente que realmente te agradece por pintar, que se fascina con lo que estás haciendo, te da por ahí hasta de tomar algo, te dan comida. Y están los que te insultan, los que te dicen anda a trabajar, pero la verdad es aprender a convivir con todo. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces vos? Disfrutar de lo que hago, que es lo que más me gusta pintar y por suerte puedo laburar de eso y es lo que me llena. A mí me gusta pintar porque me gusta pintar. Yo por suerte puedo trabajar y vivir de esto, es a lo que me dedico. Y simplemente seguir trabajando para evolucionar en lo que hago. Cuando yo empecé a pintar no tenía amigos que hagan arte urbano, no sabía qué extensión tenía el arte urbano como ahora. Cuando empecé fue por motivos personales y, bueno, por ejemplo, nadie de mi familia se dedica a nada del arte, pero sí todos tienen oficios. Mi abuelo es carpintero, mis tíos también. Y siempre me gustó la idea de un oficio, ¿no? Algo que se puede hacer con las manos, que te, sientas cansado al terminar el día. Y cuando empecé a pintar también, empecé a pintar primero en caballete, vi que no me funcionaba, empecé a pintar en la calle simplemente porque se me ocurrió y me gustó porque tenía esa sensación que veía en mis familiares, ¿no? Es como que también una
recordar como esas escenas de niño en las que yo iba al taller y demás. Si bien es una labor artística la que hago, pero tiene todos esos elementos, ¿no? Regreso súper cansado, sucio, y me gusta bastante, ¿no? Hacer algo con mis manos. No sé, tal vez es un poco simple, pero o sea, pretendo poder seguir viviendo de esto, que es lo que me gusta hacer, que es lo que me hace bien, lo que me hace conocer gente, lugares nuevos, tener experiencias muy geniales y no sé, o sea, creo que simplemente pretendo poder seguir viviendo de esto. Yo siempre digo, me tengo que ir a trabajar, a mí es eso lo que estoy haciendo. O sea que se puede vivir de esto. Sí, con mucho sacrificio, es tomarlo con paciencia y no se va a dar de la noche a la mañana el poder vivir 100% de esto, pero se puede, con esfuerzo todo se puede. ¿Y cuál es la meca del artista callejero? ¿Cuál es el norte o el tuyo específicamente? Al menos el mío, en este momento lo que a mí me gustaría es poder viajar pintando lo que yo hago, para conocer lugares, conocer más artistas, así abriendo más la cabeza y conociendo nuevas formas de pintar, de cómo encarar una pared, no sé, conocer. Eso es lo que a mí me llama la atención en este momento. Creo que me encantaría, o sea, el primer lugar al que me gustaría ahora ir a pintar es a México. ¿Por qué? Porque nada, tengo muchos amigos allá, me encanta la cultura mexicana, me encantan los proyectos que hay. No sé, es un lugar que me intriga, me gustaría conocer. ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde vas? La verdad no tengo ni idea bien hacia dónde voy. ¿Has tenido frustraciones de decir, bueno, yo quería hacer esto y la verdad que no me salió como yo quería, más vale dejo, voy por otro lado? Sí, creo que todo lo que uno pinta siempre está frustrado de decir, bueno, hubiera hecho esto otro, hubiera cambiado. Es muy difícil estar 100% conforme. Pero con el tiempo también aprendes a convivir con las frustraciones, pues te termina ayudando a mejorar. Si aprendes a aceptar esos errores, te van a ayudar a, bueno, voy a seguir el siguiente mural y sé qué es lo que no tengo que hacer y cómo mejorarlo, cómo llegar a un próximo nivel y aceptar de que las frustraciones van a estar siempre. Es cuestión de activarla, de agarrar, de ponerse a pintar y empezar a disfrutar de lo que estás haciendo y bueno, por ahí si le podés encontrar algún sentido. Es muy personal eso, cada cual pinta por, no sé, por diferentes motivos. Cuando empecé simplemente era quitarme como que esas ganas de hacer algo con mis manos. No tenía ni siquiera amigos que pintasen, no sabía cuánta extensión puede tener eso de pintar en la calle. Bueno, sí, ahora últimamente, desde hace como año y medio, he viajado como a 5 o 6 países en los que obviamente no me hubiera imaginado estar si es que no estuviera pintando, ¿no? Y obviamente es mucho más satisfactorio ver que no me esperaba estas cosas. De hecho, es mejor cuando uno no se espera algo, ¿no? Y pasan. Y creo que la única forma de sacarte la duda si puedes o no es haciéndolo. Y hay que animarse. Equivocarte te hace equivocar seguro, es imposible no equivocarte en tu vida. Así que intentalo y aprovechalo al máximo y disfrutá siempre que vas a pintar, que es genial. Pero aconsejamos que pidan permiso. Si no, las vecinas se van a enojar. Yo sí, yo suelo ser de pedir permiso, me parece que es una forma de llegar mejor primero a la persona que te da la pared, pero también al entorno. Estoy invadiendo el lugar, entonces está bueno que me dejen un poco invadirlo. Yo creo también que es toda una cuestión de constancia y de trabajo, pero también que naciste con un talento especial. Puede ser, sí, pero es 1% y el resto trabajo duro. ¡Qué fantástico! Y qué bueno fue poder escuchar qué y cómo se sienten al realizar estas obras. Creo que al hacerlo pudimos tomar mayor conciencia de lo que representa y significa, como así también el trabajo que lleva. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos en un nuevo viaje de historias de aquí y de allá.
Que tengan un precioso fin de semana junto a su familia y amigos.